Buenas tardes con todos. Esperamos unos minutos para que se unan sus demás compañeros. Está bien, doctor.
Muy buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy. Tenemos dos temas importantes. Uno es esclerosis sistémica y la otra es enfermedad mixta del tejido conectivo. Primero vamos a tratar el tema de esclerosis sistémica y luego ya el siguiente tema. Así que, por favor, les pido que pongan bastante atención, ¿ok? Si tienen alguna duda. No duden, no hay ningún inconveniente que me puedan interrumpir. Entonces vamos a empezar. Entonces esos son los puntos que vamos a tocar. Y acá, ya, y acá tenemos la definición. Es una enfermedad autoinmune sistémica que tiene tres componentes principales, que van a definir a esta enfermedad y se van a correlacionar con su fisiopatología. Uno es, como en toda enfermedad autoinmune, el proceso de la inflamación. Acá se va a acompañar además de una vasculopatía y lo que va a caracterizar a esta enfermedad es la fibrosis excesiva del tejido conectivo. Y acá hablamos de cualquier tipo de órgano sistema en relación al tejido conectivo. O sea, mejor dicho, puede afectar realmente a cualquier órgano, porque todos tienen tejido conectivo. Pero dentro de los principales o los más o el más afectado o el más evidente viene a ser la fibrosis cutánea. Viene a ser la fibrosis cutánea. Entonces, por eso acá lo he remarcado. Inflamación, la vasculopatía, el tema vascular y la fibrosis. La fibrosis. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de cómo esta enfermedad se subdivide. Les voy adelantando que hay tres tipos de esclerosis sistémica. Hay tres tipos de esclerosis sistémica. Nosotros conocemos a la esclerosis sistémica cutánea limitada. Tenemos a la esclerosis sistémica cutánea difusa. Y tenemos una tercera clase que es la esclerosis sistémica sin esclerodermia. ¿Ok? Mejor dicho, sin afectación cutánea. Muy bien. Entonces, en esta curva de supervivencia de Kaplan-Meier, tenemos a estas tres enfermedades, a estos tres tipos de esclerosis sistémica, cómo se comportan en relación a la mortalidad. La de color plomo viene a ser la esclerosis sistémica sin esclerodermia. La segunda, de color azul, viene a ser la cutánea limitada. ¿Ok? LC. Y la tercera viene a ser la cutánea difusa, DC. ¿Ok? Esta de acá viene a ser la SS sin esclerodermia, cutánea limitada, cutánea difusa. Los tres tienen un comportamiento muy distinto en relación a la mortalidad y podemos observar que el número de pacientes que tienen una mejor supervivencia es la que esté la curva que está más cercana al uno. Entonces, si nosotros empezáramos a trazar una línea paralela en esto, podemos ver que la esclerosis sistémica sin esclerodermia es la que más se acerca al uno, es porque tiene mejor supervivencia. En segundo lugar será la cutánea limitada y la que tiene la peor sobrevida o supervivencia viene a ser la cutánea difusa. Entonces, la que tiene peor pronóstico va a ser la cutánea difusa. Y ahorita vamos a ver
por qué esta es la que tiene la peor, el peor desenlace, la peor supervivencia. Ok, pero antes de continuar con esta parte, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Como les había mencionado, el tema de que sea una enfermedad autoinmune va de la mano con que haya un proceso inflamatorio. Pero al mismo tiempo hay otros dos procesos patológicos muy característicos de esta enfermedad. Uno de ellos es la vasculopatía, o sea, va a haber un problema vascular y el otro va a ser un problema fibrótico, deposición de fibras de colágeno en distintos tejidos de manera abundante por una mayor actividad de los fibroblastos. Entonces, acuérdense, inflamación, vasculopatía y el tema de la fibrosis. Generalmente la vasculopatía y la inflamación van de la mano, van casi de la mano. Y algunos consideran inclusive que primero suele haber un problema vascular. Y la fibrosis suele ser generalmente uno de los desenlaces ya finales cuando ya se ha activado la parte de la autoinmunidad y la parte de la vasculopatía. Muy bien, y acá tenemos esto. Nosotros nos vamos a centrar en esta primera columna, en esta primera columna de la izquierda. Y acá, ¿qué observamos? Observamos que un paciente va a tener una carga genética, un background genético, que eso es irremediablemente no se puede cambiar y va a estar supeditado obviamente a las caracter- a las, al, va a estar supeditado a la carga genética que ha heredado de familiares, en este caso de su papá, de su mamá. ¿No? Y lo nuevo que se pueda generar, porque siempre va a haber una recombinación de los genes, tanto de la padre y de la madre, ¿no? Y lo otro es su medio ambiente o los factores medioambientales, como la exposición a virus, el estrés oxidativo, la hipoxia, así como también la presencia de autoanticuerpos que van a estar relacionados con la parte autoinmunitaria. Muy bien. Parece que el inicio, aunque no muy bien demarcado, ¿no? Empieza en el endotelio. A nivel del endotelio empieza a haber una disfunción endotelial. ¿En qué momento? No se sabe lamentablemente. ¿Qué es lo que causa esa disfunción endotelial? Exactamente, tampoco se sabe. Por eso hablamos de los factores medioambientales o ciertos factores de riesgo, ¿no? Que podrían originar esta disfunción endotelial. Y parece que esta disfunción endotelial aumenta la producción de endotelina. Como conocemos por fisiología, es uno de los vasoconstrictores más potentes que se producen en nuestro organismo. Pero junto con esta disfunción endotelial también hay la liberación o la mayor producción de quimiosinas, aquellas sustancias que actúan como atrayentes de las células del sistema inmunitario. Y dentro de la disfunción endotelial, ¿qué implica esta disfunción endotelial? Una lesión, un daño endotelial o injuria endotelial que puede estar tal vez provocada por virus, el estrés oxidativo o también la propia hipoxia, la vasoconstricción que muy probablemente sea un resultado o producto de esta disfunción endotelial. Y esta vasoconstricción junto con esta injuria endotelial pueden provocar una remodelación vascular, haciendo tal vez una proliferación del endotelio o muy posiblemente también de la capa muscular de los vasos sanguíneos, o tal vez una mayor sensibilidad de de este endotelio o de esos vasos sanguíneos para la vasoconstricción. Y lo otro, pues, que también va a ser un resultado de esta remodelación, de esta vasoconstricción y de esta injuria endotelial, va a ser el tema de la hipoxia. A una mayor vasoconstricción, obviamente va a haber una hipoperfusión
y por consiguiente una hipoxia. Ahora, estas quimiosinas y endotelinas producidas en la base de un endotelio disfuncional es lo que va a ayudar a interrelacionar el sistema inmunológico, además de ciertos factores como la presencia de virus, los cuales pueden tener epítopos que van a ser procesados y presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que puede ser en este caso el HLA. Va a haber una activación tanto de linfocitos T como de linfocitos B. ¿Cuál va a ser la función de los linfocitos B? Como todos conocemos, básicamente es la diferenciación a células plasmáticas, y las células plasmáticas obviamente va a provocar la producción de autoanticuerpos, dentro de ellos los autoanticuerpos específicos para la esclerosis sistémica. Por el otro lado, tanto los linfocitos B como los linfocitos T pueden producir citoquinas, citoquinas proinflamatorias, citoquinas asociadas con la fibrosis como el factor de crecimiento transformante beta, ¿ok? Que son dentro de las principales, así como también, por ejemplo, la interleucina 10, que a pesar de tener actividades antiinflamatorias, tanto el factor de crecimiento transformante beta como la interleucina 10 también tienen una actividad de estimular a los fibroblastos. Y los autoanticuerpos que se producen en relación a la esclerosis sistémica, como el SCL70, o también conocida como topoisomerasa 1, la ARN3 polimerasa, ¿ok? O el anticentromérico, que también lo van a conocer como CEN-A-CEN-B, ¿ok? Anticentromérico. Estos anticuerpos van a actuar sobre los fibroblastos, los cuales también van a causar un efecto estimulador. Y y estos fibroblastos, por ende, van a causar una mayor deposición o una mayor producción de matriz extracelular asociada con depósito de colágeno. Por eso hablamos de matriz extracelular y deposición de colágeno, lo que va a llevar básicamente a la fibrosis que habíamos mencionado. La tríada la tríada que están implicadas con la fisiopatología de la esclerosis sistémica. No se olviden, disfunción endotelial, la parte de la autoinmunidad por producción de autoanticuerpos, o también por las células propias como linfocitos B y linfocitos T. Por eso acabo de una inmunodisregulación. ¿Ok? Y lo otro importante que faltó mencionar es que acá hay una polarización para los macrófagos M2. Sabemos que los macrófagos pueden polarizarse a M1, los cuales van a tener más una actividad inflamatoria, mientras que los M2 van a tener más una actividad de limpiar todo lo que la inflamación ha dejado atrás, ¿no? Y con esto permitir la recuperación del tejido que ha sido dañado producto de la inflamación. Pero acá hay una sobreactivación, y esta sobreactivación de los macrófagos M2 puede llevar también a la activación de los fibroblastos, ¿no? La producción de anticuerpos, que ya las había mencionado, y la activación de los linfocitos B, y la polarización también de los linfocitos T, principalmente a un fenotipo T helper 2. Muy bien, y acá de una manera un poquito más esquemática, lo que les había mencionado es que la vasculopatía, vamos a hablar básicamente de una disfunción endotelial, ¿no? Y esta disfunción endotelial de alguna u otra manera se va a vincular con la activación inmunitario, del sistema inmunitario. Por favor, chicos, permítanme un momento, por favor.
Muy bien, continuamos. Entonces, parece que la disfunción endotelial que puede ser causada por todas las características que les había mencionado, una injuria, ¿ok? La vasoconstricción, la remodelación, debido tal vez a la presencia de la exposición a algún antígeno por una reacción cruzada a algún virus, bacterias, factores medioambientales, va a permitir la activación del sistema, no solamente va a provocar una injuria a nivel del endotelio, sino también va a provocar activación del sistema inmunitario. Macrófagos de tipo, como les había mencionado, M2, la polarización principalmente de linfocitos T2 helper, así como también de linfocitos B que van a permitir la producción de autoanticuerpos, los cuales ya les había mencionado. Los macrófagos M2, los linfocitos T helper y los linfocitos B también empiezan a aumentar la producción de citoquinas. Dentro de ellas, el factor de crecimiento transformante beta, que es uno de los principales activadores de los fibroblastos, ¿ok? Los cuales van a causar una acumulación excesiva y una reorganización de la matriz extracelular con depósito de colágeno y lo cual va a provocar pues la característica del engrosamiento a nivel cutáneo, pero también puede hacerlo en cualquier órgano, en cualquier órgano. Entonces, como les había mencionado, hay tres tipos de esclerosis sistémica. Acá el tipo uno y el tipo 2 considérenlo como uno solo, ¿ok? Esto lo van a considerar como uno solo. Está la esclerosis sistémica SS, que se llama sin esclerodermia. La esclerosis sistémica cutánea limitada, discúlpenme, acá es LC, SC, y la cutánea difusa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ustedes van a reconocer a a estos tipos de esclerosis sistémica? Es muy sencillo. Todo va a ser por afectación a través de la afectación cutánea. Entonces, dependiendo de la extensión de la afectación cutánea, es entonces que nosotros vamos a decir que es cutánea limitada, cutánea difusa o sin esclerodermia. Si nosotros al momento que evaluamos al paciente tenemos otras características que pueden estar asociadas a la esclerosis sistémica, pero cuando nosotros queremos catalogarlo en cualquiera de los tres tipos, entonces nosotros vamos a ver la parte de la piel. Entonces, si esta característica de la esclerosis sistémica, que viene a ser el engrosamiento de la piel o el engrosamiento cutáneo, o también denominado esclerodermia, ¿ok? No confundamos el término esclerodermia con esclerosis sistémica. Esclerodermia, como menciona, dermia es la parte de la piel y esclero viene a ser un endurecimiento o engrosamiento, en este caso que sería de la piel. Si afecta, si la extensión de la esclerodermia afecta de los codos hacia la parte más distal, de los codos hacia la parte más distal o de las rodillas hacia la parte más distal, entonces nosotros hablamos de una esclerosis sistémica cutánea limitada. Acordarse, desde la flexura del codo hacia la parte más distal, o sea, antebrazo y mano, entonces hablamos, o de las piernas y los pies, hablamos de esclerosis sistémica cutánea limitada. Pero si nosotros encontramos que hay una afectación que puede llegar a las partes más proximales, también a partir de las flexuras de los codos, y
y de la rodilla, entonces decimos que es una esclerosis cutánea difusa. Entonces, supongamos que afecta los brazos, el tórax o el abdomen o la parte de la espalda. Hablamos de esclerosis sistémica cutánea difusa. Muy bien, entonces por eso acá está remarcado o está de color azul las áreas que pueden afectar la parte, tanto la forma difusa como la forma limitada. Y en la esclerosis sistémica sin esclerodermia, como su mismo nombre, sin esclerodermia, entonces no va a afectar absolutamente nada de la piel, pero sí va a tener otras características de la esclerosis sistémica. Lo- Tanto la esclerosis sistémica cutánea limitada como cutánea difusa, ambas van a afectar a la cabeza. Ambas van a afectar a la cabeza. Así que por favor, eso no se vayan a olvidar. ¿Ok? No se vayan Hasta allí ha quedado claro lo que les estoy mostrando o tienen alguna duda. Por favor, esto tiene que quedar bastante claro para ustedes. ¿No tiene que haber alguna duda en relación a esto? Si no, por favor, comuníquenmelo. Doctor, Dime, Janine. ¿me podría explicar nuevamente la tipo 3? No me quedó muy claro. Sí, a ver, acá le vamos a decir, más que tipo 3, vamos a hablar de esclerosis cutánea, esclerosis sistémica cutánea difusa y la cutánea limitada. La cutánea limitada, tómenlo como si fuera la tipo 1 y la tipo 2, ¿ok? Pero vamos a hablar como tres categorías. Entonces, voy a volver a repetir esta parte. Vamos a ahorrar. Bien. Entonces, volvamos otra vez. La cutánea limitada, tanto la cutánea limitada como la cutánea difusa, quiero que entiendan que las tres afectan a la cabeza. Las tres, ¿ya? Discúlpeme, las dos afectan a la cabeza. Tanto la cutánea limitada como la cutánea difusa afectan a la cabeza. ¿Ok? Así que ustedes no se van a guiar por si afectó o no a la parte de la cabeza. Lo que ustedes tienen que fijarse es a partir de la flexura de los codos y a partir de la flexura de las rodillas. Esta es la parte que ustedes tienen que fijarse más. Entonces, si tienen a un paciente que le afectó, por ejemplo, le encuentran engrosamiento cutáneo de la mano en un lado y le encuentran engrosamiento cutáneo en otro lado, aparte de la mano, el antebrazo, pero supongamos que los pies no se han afectado, pero solamente por el hecho de afectar la parte distal, entonces ustedes están hablando de una cutánea limitada. ¿Ok? Ahora supongamos otro caso. Encontraron un paciente que tiene un patrón casi muy similar. Le afectó la mano derecha, le afectó la mano izquierda, le afectó el antebrazo, pero además le afectó el muslo, ambos muslos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de esclerosis sistémica sería? Por el solo hecho de haber afectado los muslos, entonces ustedes están hablando de una esclerosis sistémica cutánea difusa. ¿Ok? Difusa. Supongamos otro ejemplo. Encontraron que el paciente le afectaron las manos y le afectaron los pies y además le afectó el tórax y le encuentran que la parte de la cutánea en el tórax está engrosado. Por lo tanto, esto es cutánea difusa, ¿ok? Por el solo hecho de haber afectado
a una región proximal que puede ser o que puede ser los antebrazos, los muslos, el tórax, la espalda, el abdomen, solamente por haber afectado esa zona, aunque sea una zona pequeñita o una sola zona, como el muslo, un solo muslo o un solo antebrazo, o solamente el tórax o el abdomen o la espalda, ya se cataloga como una cutánea difusa. En cambio, la cutánea limitado solamente puede afectar a la parte distales, manos, antebrazos, pies y piernas. ¿Ya? Todo lo que está por debajo de la flexura de la rodilla, como todo lo que está por debajo de la flexura del codo. Entonces, ahora vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo, pero cuando hablemos ya, ahora que vamos a hablar de los criterios de clasificación, ¿ok? Para que pueda quedar más claro. A ver, estos criterios de clasificación fueron propuestos en el 2013 en una reunión que hubo entre lo que es la ACR, el Colegio Americano de Reumatología, con el europeo. Entonces propusieron estos criterios de clasificación. No son criterios diagnósticos, por favor. Son criterios de clasificación. Y en estos criterios de clasificación, básicamente a alguna característica de la esclerosis sistémica le dan un puntaje. Y si ese puntaje, ok, si ese puntaje es mayor o igual a 9, entonces se lo clasifica como esclerosis sistémica. Solamente te dice si tiene o no tiene esclerosis sistémica. O mejor dicho, solamente te clasifica si un paciente como esclerosis o no esclerosis, pero no te dice la categoría de esclerosis sistémica. No te dice si es una cutánea limitada, no te dice si es una cutánea difusa. Ustedes ya tienen que extrapolar según lo que han encontrado para decir si es una cutánea limitada, una cutánea difusa o una sin esclerodermia o una sin esclerodermia. Ok, entonces ya va a depender de ustedes cómo lo interpreten. Entonces, vamos con este primer ejemplo. Vamos primero a ver cada uno de los criterios. El primer ítem o el primer criterio que menciona, engrosamiento de la piel de los dedos de ambas manos. Entonces acá ustedes tienen, no soy tan buen dibujante aún con el mouse. Tienen acá la mano, ¿ok? Dice, engrosamiento de la piel de los dedos de ambas manos, que se extiende proximal a las articulaciones metacarpofalángicas, que se extiende proximal a las metacarpofalángicas. ¿Qué quiere decir? Que de las metacarpofalángicas que son de esta zona, si te dice que se extienden proximal, ¿qué quiere decir? Que se van a extender dirigiéndose hacia el antebrazo. Si te dijera distal, quiere decir, básicamente es como si te dijeran los dedos. ¿Ok? Entonces, si te dice proximal, es que afecta o se extiende hacia la parte, hacia el antebrazo. Por eso menciona que es proximal. Entonces, si extiende proximal a las articulaciones metacarpofalángicas ese engrosamiento de la piel, básicamente eso ya te da un puntaje de 9. Y si ya te da un puntaje de 9, ya te estaría clasificando como esclerosis sistémica. Ok, esto sería pues mucho más fácil porque ese engrosamiento sí lo veríamos de una manera muy visible y sería muy fácil diagnosticarlo. Ok, pero hay otros criterios en caso esto de acá no se dé. Por ejemplo, dice engrosamiento de la piel de los dedos. O sea, ¿qué te está diciendo? Distal a las metacarpofalángicas. Engrosamiento de los dedos, de los dedos, de los dedos. Ahora, ¿cómo lo va a dividir esto de acá? Lo divide en dos ítems. Lo divide como dedos hinchados que se denomina PAFI
fingers, o sea, como si fuera una inflamación del dedo. La inflamación del dedo o el puffy finger o los dedos edematosos te da un puntaje de 2. Pero si tú ya encuentras esclerodactilia, ¿qué quiere decir? O esclerosis de los dedos, esclerosis, dactilia, dedo, entonces tú le das un puntaje de 4. Pero doctor, ¿qué pasa si yo encuentro el puffy fingers o los dedos hinchados, pero también encuentro al mismo tiempo la esclerodactilia? Solamente eliges uno de ellos, el que te dé la puntuación más alta. ¿Y quién te da la puntuación más alta? Es la esclerodactilia. Por lo tanto, no vas a sumar los dos, solamente elegirías el 4. Luego te menciona lesiones en la punta de los dedos. Y esas lesiones en las puntas de los dedos pueden ser de dos tipos: úlceras en los pulpejos de los dedos y lo otro son cicatrices puntiformes, ¿ok? Cicatrices puntiformes a nivel dactilar y los otros son úlceras en los pulpejos de los dedos. Igualito. Doctor, yo encontré los dos. Solamente eliges uno, quien te dé la puntuación más alta. En este caso elegirías el 3, pero si solamente encuentras úlceras, pues sería el 2. La presencia de telangiectasias te da 2 puntos. Anomalía de los capilares. Esto se hace a través de un examen que se llama capilaroscopía y te da un puntaje de 2. Ahora, la esclerosis sistémica puede afectar al pulmón, pero lo puede afectar de dos maneras: a través de la hipertensión de la arteria pulmonar o a través de una enfermedad pulmonar intersticial difusa que se denomina EPID. Igualito, eliges uno de los, si tienes los dos, eliges uno de los dos, no es sumativo, ¿ok? No es sumativo. Y el otro es el fenómeno de Raynaud, que te da un puntaje de 3. Y la presencia de los anticuerpos. AK, SSL70, el AK viene a ser el anticentrómero, SSL70 o también conocido como topoisomerasa 1, y el ARN3 polimerasa, que es ARN-Pol. Doctor, yo le hice su examen ANA, su examen de anticuerpos, y me salió que tiene tanto SSL70 como ARN3 polimerasa. ¿Me permiten un momento, chicos? Muy bien, chicos, disculpen. Entonces, espero que con eso haya quedado claro. Así que ahorita voy a poner un ejemplo. Y para esto quiero que me respondan. Jenny, Jenny Merino, Sí, doctor. te voy a poner un ejemplo. Tú me vas a decir si el paciente cumple o no cumple los criterios de clasificación, ¿ok? Y luego que me has respondido la pregunta, me vas a decir qué tipo, o mejor dicho, que si es una cutánea difusa, una cutánea limitada o o una sin esclerodermia, ¿ok? Así que atenta a las características que te voy a dar para que tú me des el puntaje. A ver, viene el paciente, sospechas una esclerosis sistémica, le evalúas de pies a la cabeza y le haces todo lo que está en los criterios de clasificación. Entonces, ¿qué sucede? Tú le encuentras que la paciente tiene telangiectasias, ¿ok? Tiene telangiectasias. Cuando tú le evalúas,
en los dedos le encuentras cicatrices puntiformes, ¿ok? Cicatrices digitales le encuentras. Muy bien. Le encuentras cicatrices digitales. Cuando le evalúas, sigues evaluando, tú le encuentras también el famoso puffy fingers o dedos hinchados. Le encuentras puffy fingers. Y cuando tú le haces los anticuerpos, encuentras que tiene anticentrómero. Dime, hasta allí, ¿qué puntaje ha sumado? 10, doctor. 10, ¿no? A ver, el laca te da 3, el Puffy Fingers te da 2, las cicatrices digitales o puntiformes te da un 3 y las telangiectasias te da 2. Hasta ahí tienes un 10. Por lo tanto, clasifica como Esclerosis un sistémica. esclerosis sistémica porque el puntaje tiene que ser mayor o igual a 9. Ahora, según las características que yo te he dado, ¿qué sería? Sin esclerodermia, cutánea limitada o cutánea difusa. Las telangiectasias, doctor, ¿dónde las encontró? Le encontré en el rostro. Mm, ¿Cómo lo cutánea clasificarías limitada, tú? creo. Disculpe. Cutánea limitada, creo, doctor. A ver, vamos a ver una segunda opinión. Ya, muchas gracias, Janine. A ver, Ariana. Ariana Ramírez. ¿Se encuentra Ariana? No está. Tian Wong. Tian Wong tampoco está. Sí, doctor, buenas tardes. A ver, Tian, lo mismo que le he preguntado a Jenny. Doctor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? A ver, yo le he dado algunas características de un ejemplo. Salió que tenía un puntaje de 10, tenía telangiectasia, cicatrices digitales, tenía dedos hinchados, también conocidos como puffy fingers, y el anticuerpo positivo anticentrómero. Dio un puntaje de 10. Me dijo Jenny que clasificaba como una esclerosis sistémica, pero el siguiente paso es que ¿cuál o qué tipo de esclerosis sistémica es? ¿Una sin esclerodermia, cutánea limitada o cutánea difusa? Doctor, me parece que sería una cutánea difusa en este caso. A ver, a ver. Ok, miren, no es ni cutánea difusa ni es cutánea limitada. No hemos hablado todavía, cuando hemos evaluado solamente le hemos encontrado los dedos hinchados, pero los dedos hinchados no es sinónimo de engrosamiento cutáneo, ¿ok? Es solamente como una inflamación del tejido, pero no es un engrosamiento. Por lo tanto, este paciente, y no menciona engrosamiento ni en otro lugar, por lo tanto sería una sin esclerodermia. ¿Ok? Entonces, por favor, no se vayan a confundir. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo en lugar de decirle dedos hinchados a la paciente, le hubiera dicho tiene esclerodactilia? O sea, engrosamiento cutáneo ya de las manos. El puntaje obviamente ya no sería 10, hubiera sido 12.
pero por este engrosamiento, esto de acá que es la esclerosis, ya básicamente, pero solamente de los dedos, por lo tanto sí sería una limi, cutánea limitada. Pero ¿qué pasa si yo le hubiera dicho que el engrosamiento de la piel lo encontramos además lo encontramos en el antebrazo o en el tórax o en el muslo? Eso ya básicamente me da un puntaje de 9, chicos. Si yo encuentro el engrosamiento en otra parte, como dice acá, proximal a las metacarpofalángicas, el antebrazo y todo eso, ya me da un puntaje de 9. Y como ya pasó a lo que es el tórax o el antebrazo, eso se clasifica, eso ya sería una cutánea difusa. Por favor, acuérdense que para decir si es cutánea limitada o cutánea difusa es dependiendo si el engrosamiento es por debajo de los codos o distal a la flexura de los codos o distal a la flexura de las rodillas. ¿Ok? Todo lo que es proximal, sin importar que afecte a la parte distal, sin importar, o sea, no importa si está o no afectada la parte distal, pero si hay una afectación proximal, antebrazos, muslo, tórax, abdomen, espalda o espalda, entonces ya es cutánea difusa. Ya es cutánea difusa. Muy bien, vamos a continuar. Acá, más que la esclerodermia, porque es un término más muy antiguo, cutánea, esclerosis sistémica cutánea limitada, esclerosis sistémica cutánea difusa. ¿Cuál es la diferencia? En el fenómeno de Raynaud puede preceder a la afectación cutánea muchos años antes, ¿ok? Un largo periodo, mientras que en la esclerosis, en la cutánea difusa, el tiempo que precede el Raynaud es más corto. Como acá menciona, la esclerodermia, que viene a ser ya el engrosamiento cutáneo, es distal a los codos, distal a las rodillas, los que yo les mencionaba. La cara lo puede afectar en ambos. Y la difusa puede ser tanto distal, pero lo que la define es que además puede ser proximal. ¿Ok? Proximal y a veces sin importar que esté afectada la parte distal. Por eso acá lo ponen como un asterisco, porque esto es lo que más importa, que esté afectada la parte proximal. Lo que está asociado con la limitada, con la cutánea limitada, que es hipertensión arterial pulmonar, la presencia de telangiectasias y la calcinosis, que viene a ser una deposición de calcio a nivel de los tejidos blandos. Y en la difusa hay más afectación, orgánica o sistémica o visceral, ¿ok? Pulmón, corazón, sistema gastrointestinal, etcétera, etcétera. Y el anticuerpo que más se asocia a la cutánea limitada viene a ser el anticentómero, casi en un 70-80%. Mientras que la que más se asocia a la cutánea difusa es la SCL70 o también conocida como topoisomerasa 1. La capilaroscopía, en ambos vamos a encontrar algunas alteraciones y en la limitada, como les había mostrado en el gráfico, por tener menor afectación orgánica o visceral, su pronóstico es más favorable, mientras que en la cutánea difusa, por tener una afectación más orgánica, más sistémica, su pronóstico es desfavorable. ¿Ok? Hay unos criterios distintos a los del ACE regular, que son los criterios del Leroy, que son casi muy parecidos. Hablan del fenómeno de Raynaud, tanto en sus tres fases, más
una capilaroscopía alterada y la presencia de los autoanticuerpos. ¿Ok? ¿Y cómo dividimos la esclerosis sistémica según el tiempo de evolución? Según el tiempo de evolución, podemos hablar de una esclerosis sistémica muy temprana y una esclerosis sistémica establecida o tardía. La muy temprana no van a encontrar generalmente cambios cutáneos o cambios de fibrosis cutánea. Sí van a encontrar los puffy fingers, que es el edema de los dedos, van a encontrar tal vez el ANA positivo, la capilaroscopía la van a encontrar positiva, van a encontrar presencia de anticuerpos y también presencia de Raynaud. Entonces, en la muy temprana no se dan cambios cutáneos todavía, mientras que en la temprana ya puede encontrarse cambios cutáneos, ¿ok? Pero además afectación de los órganos como el esófago, corazón, riñón, pulmón o ya úlceras digitales como las que están dentro de los criterios, pero en una establecida siempre va a haber compromiso, ya va a estar afectada la piel. Sí o sí va a estar afectada la piel y muy probablemente también ya va a estar afectada los otros órganos. Así que no se vayan a olvidar de estas características. Y dentro de las manifestaciones cutáneas, obviamente que la fibrosis cutánea o la esclerodermia se da en más del 90% de los pacientes. Por eso que la esclerosis sistémica sin esclerodermia es muy poco común. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar? Fenómenos de Raynaud, la calcinosis, que viene a ser la deposición de calcio en los tejidos blandos, la presencia de úlceras, las telangiectasias, puede haber afectación pulmonar en forma de PID, hipertensión arterial pulmonar, problemas musculoesqueléticos, crisis renales y complicaciones gastrointestinales que casi se den un 90%. También es muy frecuente esto. Y acá hablamos del fenómeno de Raynaud. Les mencionaba que el fenómeno de Raynaud generalmente precede a la mayoría de síntomas de la esclerosis sistémica, o mejor dicho, el fenómeno de Raynaud suele ser el primer síntoma. Por eso, si ustedes se encuentran en algún momento algún paciente con fenómeno de Raynaud, piensen en esclerosis sistémica, revísenle de los pies a la cabeza y derívenlo, obviamente, al reumatólogo. ¿Qué sucede? En la esclerosis, en la cutánea limitada, generalmente el fenómeno de Raynaud puede precederlo hasta por 5 años, mientras que en la cutánea difusa puede precederlo hasta por 2 años. Lo ven que en la cutánea difusa es más corta, ¿por qué? Porque suele ser una afectación más severa, más sistémica en relación a la cutánea limitada. Por esto es que el tiempo entre el fenómeno de Raynaud, que suele ser el primer síntoma, y cualquier otro síntoma distinto al fenómeno de Raynaud es más corto. Y acá tenemos el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud son tres fases: la fase pálida, la fase cianótica y la fase eritematosa. El fenómeno de Raynaud suele ser un problema vascular, una vasoconstricción debida a la exposición al frío. Cuando se da la vasoconstricción, quiere decir que hay una hipoperfunción de esa área o de ese territorio no vascular, que en este caso suelen afectarse las partes más distales. Por eso acá ponen de ejemplo los dedos de las manos. Y cuando se da la vasoconstricción, no hay flujo de sangre y se pone pálido. Pero si esto se empieza a prolongar, entonces ya va a haber signos de cianosis. Y si esto no se resuelve, puede llegar a la necrosis también. Pero si esto se resuelve, suele haber una fase en la cual hay una vasodilatación reactiva, producto al proceso muy prolongado de la vasoconstricción. Y como hay una vasodilatación reactiva, empieza a haber más flujo de sangre y por ende los dedos se ponen de color rojito.
que es por eso se llama fase eritematosa. Muy bien. En la parte cutánea es pues la esclerodermia o la piel engrosada. Algunos otros cambios son los puffy hands y los puffy fingers. El paciente puede presentar prurito, hiper o hipopigmentación de la piel, telangiectasias, calcinosis, úlceras, el pitting o las cicatrices digitales y en algunos casos una hiperkeratosis unguial. Y acá tenemos las cicatrices digitales, ¿no? O también conocido como pitting digital. La hiperkeratosis, el famoso edema de los dedos o puffy hands y en los casos más severos, úlceras digitales. Úlceras digitales. No, lo mismo, los puffy hands, las úlceras digitales, los famosos telangiectasias, que vienen a ser las famosas arañas vasculares, la disminución de la apertura oral, ahí los pacientes tienen esas famosas fasias esclerodérmicas, como si la boca estuviera afilada, boca en forma de pico del pollo, ¿no? Como lo suelen denominar algunos. ¿Ok? Suele estar la apertura digital disminuida si hay una afectación, obviamente, de la cara. Las lesiones en sal y pimienta son esas máculas acrómicas con máculas hipercrómicas que están entremezcladas. Ya esto es lo que nosotros llamamos lesiones en sal por la parte blanca y la parte negra que es la pimienta, que es de color oscuro. Por eso se llama lesiones en sal y pimienta. La afectación gastrointestinal generalmente suele afectar al esófago, también puede afectar el estómago u otros intestinos y la forma como lo suele afectar suele haber una dismotilidad generalmente o referida como una hipomotilidad. Por eso a veces los pacientes pueden tener un reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, pueden tener disfagia, pueden tener una gastroparesia. En algunos casos, la hipomotilidad puede causar una proliferación bacteriana y a veces asociarse a diarrea o pseudoobstrucción también. Y en la parte pulmonar, que es una de las complicaciones que se las considera como las más severas, suele afectar como una enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero también que afecta hasta casi un 47%. ¿Ok? 47%, mientras que la hipertensión pulmonar es menos frecuente que el EPIT, pero cuando se da es la que aumenta más la mortalidad, causa más mortalidad la hipertensión arterial pulmonar que el EPIT. Y acá, ¿y qué factores se pueden asociar al EPIT? Generalmente, entre la cutánea difusa y la cutánea limitada, tener cutánea difusa es básicamente aumenta el riesgo de desarrollar un EPIT. También la presencia de úlceras digitales, el sexo masculino, el anticuerpo presente, generalmente la topoisomerasa 1 es la que se asocia más a EPIT, ¿ok? Y si el paciente ya tiene la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que hace que esto pueda progresar. Igualito, ser del sexo masculino, una mayor edad en el momento de la presentación, la presencia de úlceras digitales, esto si hay enfermedad renal o si tiene un compromiso cutáneo progresivo. Y si además hay alteraciones de los exámenes, de las pruebas funcionales pulmonares, ya sea en forma de capacidad vital forzada, progresión en una tomográfica o una alteración del DELCO, que es la capacidad de difusión del monóxido de carbono, ¿ok? Eso también va a influenciar. Dentro de las manifestaciones cardíacas tenemos alteración de la conducción, una falla del ventrículo izquierdo o también una pericarditis. Y hay un compromiso
de la parte renal en los pacientes con esclerosis sistémica que se llama crisis renal esclerodérmica. Y la crisis renal esclerodérmica tiene estas características. Una hipertensión sintomática mayor a 140 sobre 190 o un aumento mayor de 30 milímetros de mercurio en relación a su basal. Elevación de la creatinina por afectación renal, oligoanuria, anemia hemolítica microangiopática, ¿ok? Y esto de acá suele ser más común en la esclerosis sistémica cutánea difusa. Por eso los factores que se asocian a esta crisis renal esclerodérmica, ¿cuáles son? La cutánea difusa o un engrosamiento rápidamente progresivo, tener el anticuerpo anti-RNA3 polimerasa, roce tendinoso, contractura de grandes articulaciones debido al engrosamiento cutáneo, las artralgias, las artritis y lo otro es el uso de corticoides, principalmente cuando se utilizan dosis mayores a 15 miligramos por día. Muy bien. ¿Y en qué y por qué se da esto? Parece que hay una sobreactivación de las células endoteliales a nivel renal. Esto aumenta la cantidad de endotelina 1. La endotelina 1 disminuye el flujo renal. Esto es reseccionado como si fuera una hipotensión a nivel renal, pero no es que suceda eso y eso hace que aumente mayor producción de renina-angiotensina y por lo tanto, esto también hace que se dé, junto con lo que ya les he mencionado, una crisis renal esclerodérmica. ¿Y cómo es el tratamiento? Básicamente se le tiene que dar medicamentos antihipertensivos, ¿ok? Se le tiene que dar medicamentos antihipertensivos. Se puede utilizar en los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, antagonistas de calcio, ¿ok? Y si hubiera alguna otra complicación, pues en relación a esa complicación. En la parte musculoesquelética, contracturas articulares por el engrosamiento cutáneo, las fricciones tendinosas, puede haber afectación muscular también, neuropatía, resorción ósea y calcificaciones cutáneas, esto por lo que se denomina calcinosis también. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender del tipo del órgano que esté comprometido. Si básicamente es la parte cutánea, podemos utilizar metrotexate, micofenolato. Esto se puede utilizar esos medicamentos de preferencia, ¿ok? Metrotexate, micofenolato. Pero si tuviera un compromiso mucho más severo, puede utilizarse otros como rituximab o tocilizumab. Si tuviera la afectación del EPIT, entonces preferible utilizar micofenolato o rituximab. O se puede utilizar tocilizumab. Si hubiera este compromiso, tuviera una característica que fuera como una fibrosis pulmonar idiopática, se puede utilizar un antifibrótico que es el nintedanib. O en casos muy severos se puede utilizar la ciclofosfamida. En casos del Raynaud, como les había mencionado, bloqueadores de canales de calcio es de preferencia. Se puede utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafilo o los agonistas de lo que es las prostaglandinas, el hilopros. En úlceras digitales, de preferencia, los inhibidores de la fosfodiesterasa, se puede utilizar Bosentan, que es un antagonista de los receptores de endotelina, o en el caso de la hipertensión pulmonar también fosfodiesterasa, Bosentan u otros como los acá mencionados, ¿ok? En la crisis renal no se da de manera preventiva antihipertensivo, solamente si está con el cuadro, recién se da el antihipertensivo. Muy bien. Hasta ahí este primer tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos?
Si no hay dudas, entonces vamos a proyectar el código QR para que puedan registrar su asistencia. Muy bien, un momento. Aquí está. Por favor, chicos, registren su asistencia, por favor. Les doy un par de minutos para que puedan registrar y poder continuar con la clase. A ver, chicos, ¿terminaron de tomar su asistencia? Sí, doctor. Ok. Entonces dejamos de compartir para continuar. Muy bien. Avísenme si pueden ver mis diapositivas. Sí se ve, doctor. Gracias. Muy bien. Vamos a ver lo que es enfermedad mixta del tejido conectivo. Estos son los puntos que vamos a tratar. Entonces, para esto, ustedes ya han visto distintas enfermedades autoinmunes. Muy probablemente ya han visto lo que es lupus, han visto lo que es artritis reumatoide. Acabamos de ver lo que es esclerosis sistémica y hay otro grupo de enfermedades que se llaman miopatías inflamatorias, en las cuales está la dermatomiositis y la polimiositis.
que vienen a ser enfermedades autoinmunes que afectan principalmente al músculo, causando una debilidad muscular proximal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A veces, a veces el lupus tiene ciertas manifestaciones clínicas, así como también lo tiene la esclerosis sistémica, ¿no? Así como también la artritis reumatoide, y así también como la dermatomiositis, y así también como las polimiositis. Pero muchas veces los síntomas o las manifestaciones clínicas de cada una de ellas a veces se pueden superponer, ¿ok? Y dar y generar lo que denominamos síndromes de sobreposición o síndromes overlap. No, y hay un síndrome de sobreposición que es muy característico, que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo. Esta enfermedad mixta del tejido conectivo va a tener, va a tener algunas manifestaciones de quién, de lupus, pero sin que podamos decir que esta persona tiene lupus. Va a tener algunas manifestaciones de la esclerosis sistémica, de la misma manera sin que nosotros podamos decir de que este paciente tiene esclerosis sistémica. Va a coger algunas manifestaciones de la artritis reumatoide, de la dermatomiositis y de la polimiositis. ¿Ok? Entonces va a tener unas manifestaciones bastante variadas, pero sin que nosotros podamos catalogar ese paciente en un lupus, en una esclerosis sistémica, una polimiositis, artritis reumatoide, una dermatomiositis. Inclusive, algunos consideran que esta enfermedad mixta del tejido conectivo es más que una enfermedad aún indiferenciada, que con el tiempo muy probablemente se convierta a algunas de estas enfermedades, ¿no? En las cuales hay algún síntoma que predomine para que pueda ir a una de ellas. Entonces, como bien lo dice, características superpuestas de distintas enfermedades del tejido conectivo, con títulos, pero que se asocian a algo muy interesante, a la presencia de un anticuerpo que se denomina anti-U1-RNP o ribonucleoproteína U1. Entonces, características superpuestas asociadas con este anticuerpo que es el anti-U1-RNP. Esta enfermedad de todas las enfermedades del tejido conectivo es la más rara. Es la más rara. ¿Ok? Tiene una prevalencia casi de 4 en 100.000 personas año. Una incidencia de básicamente 1,9 por 100.000 personas año. Es más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación de 9 a 1. La edad de inicio entre los 28 y los 37 años. La etiología no se sabe, pero igual que las otras enfermedades, parece que hay una interacción entre factores genéticos y ambientales. Y luego lo otro es que se relaciona a la presencia de este anticuerpo. Algunos dicen que entre un 75 a 90%, pero como nosotros vamos a ver los criterios diagnóstico y los criterios de clasificación, casi todas indican que tiene que tener este anticuerpo. Muy bien, entonces este anticuerpo que es la ribonucleoproteína, ¿ok? Esto se asocia a una proteína que se llama episosomo humano. Y esta proteína tiene una subunidad que se llama ribonucleoproteína U1. Y esta ribonucleoproteína que viene a ser la asociación de ARN juntas con otras tres proteínas que se denominan proteína A, proteína C y proteína de 70 kilodaltons, de 70K. ¿Ok? Es ahí a donde se va, es
de allí de donde se forma el anticuerpo o donde el anticuerpo se dirige en atacar, ¿ok? Se dirige a atacar. Principalmente el U1 de 70 kilodaltons. Entonces, el anticuerpo generalmente te dice que es el prerequisito para que nosotros podamos catalogar a un paciente como enfermedad mixta del tejido conectivo, siempre y cuando obviamente no cumpla criterios completos para las otras enfermedades. ¿Y cómo es que esta enfermedad se da? Igual, como les había mencionado, factores genéticos asociado a factores medioambientales, la radiación ultravioleta, tal vez la presencia de infecciones virales y dentro de los factores genéticos, principalmente aquellos que están asociados con el antígeno leucocitario humano o también conocido como el complejo mayor de histocompatibilidad, que acá lo dejo cuáles son los subtipos para que ustedes lo puedan leer. ¿Y qué sucede? Parece que los antígenos que son expuestos, ya sea y que son captados con las células dendríticas o las células apoptóticas, que tienen algún antígeno por ahí que son también captados por las células dendríticas, van a ser presentados a los linfocitos T o a los linfocitos B. Y los linfocitos B, pues, son las células que se van a diferenciar de las células dendríticas y van a producir los anticuerpos. Ok, y esos anticuerpos generalmente son del tipo IgG y se van a dirigir hacia los componentes del eplicosoma humano, específicamente a la ribonucleoproteína, ya sea cada uno de sus componentes o principalmente al U1 de 70 kilodaltons. Y esto va a generar la variedad de síntomas que puede tener. Artritis, artralgias, edema de manos, miositis, que es la afectación, la inflamación del músculo, hipomotilidad esofágica, la hipertensión arterial pulmonar, fenómeno de Raynaud o la enfermedad pulmonar intersticial. Y es lo que va a condicionar para poder nosotros aplicar el tema de los criterios diagnósticos. ¿Y qué es lo que sucede? Parece que este autoantígeno U1-RNP va a provocar una activación de los receptores cuando tal vez es expuesto o genera una reacción cruzada o tal vez porque una célula apoptótica ha liberado su contenido y ha expuesto esto, va a generar una activación de los receptores Togle en las células dendríticas plasmocitoides. Y estas células dendríticas plasmocitoides van a generar también la activación de otro tipo de células dendríticas que van a causar dos cosas. Uno, va a causar la activación de linfocitos T autorreactivos hacia este autoantígeno o una mayor producción de lo que es el interferón tipo 1. Ahora, los linfocitos T autorreactivos simple y sencillamente van a diferenciarse a linfocitos T reguladores que muy probablemente van a tener una actividad que no está disminuida y los linfocitos T efectores que se van a encargar del efecto de causar el daño inflamatorio y el daño tisular. Y los linfocitos B autorreactivos por la presencia del mismo autoantígeno y lo de del interferón tipo 1 es lo que va a causar la producción de autoanticuerpos y también estos autoanticuerpos que pueden producir inmunocomplejos, depositarse en distintos órganos, van a causar esta respuesta inflamatoria. Muy bien. Entonces, acuérdense que esta enfermedad carece de rasgos distintivos, por eso es que mencionamos que va a tener algunas manifestaciones de lupus, de la esclerosis sistémica, de la artritis reumatoide, de las miopatías inflamatorias. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas más característicos de la enfermedad mixta del tejido conectivo? Muy aparte de la positividad de este anticuerpo que les había mencionado, viene a ser el fenómeno de Raynaud, la tumefacción de las manos o puffy hands y la artritis. El fenómeno de Raynaud suele ser el más frecuente. El segundo, la tumefacción de manos. Y el tercero, la artritis. Puede haber otras manifestaciones así como la esclerodactilia, la pleuritis, la pericarditis,
los síntomas de dismotilidad, la disnea y la debilidad muscular. Y acá el fenómeno de Raynaud, ya lo hemos visto en la otra, en el otro tema, que es básicamente tiene tres fases: la fase pálida, la fase cianótica y la fase eritematosa. Este síntoma suele ser inicial en el 50% de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo, pero conforme la enfermedad va evolucionando, se va haciendo, puede aparecer en aquellos que inicialmente no lo tuvieron y haciendo que sea más frecuente, hasta en un 75 a 90%. Puede preceder al resto de manifestaciones, muy parecido a lo que es la esclerosis sistémica. Y acá también tenemos los famosos, los puffy fingers, puede haber puffy hands, que es el edema de manos, el edema de dedos, la esclerodactilia también se puede encontrar. Y si le hacemos una capilaroscopía, podemos encontrar un patrón parecido a la esclerosis sistémica hasta en el 30%. En las manifestaciones articulares, básicamente artralgias, y obviamente tienen que ser artralgias del tipo inflamatorio. Artritis también podemos encontrar. Lo más característico es que sea no erosiva, que no sea erosiva, por favor. Y algunos pueden tener una positividad para la artritis reumatoide como factor reumatoide positivo. Y las manifestaciones pulmonares, acordarse que este suele causar una enfermedad pulmonar intersticial difusa, o sea, un EPID. Y dentro de las enfermedades del tejido conectivo, esta enfermedad es la que más frecuentemente puede hacer que los pacientes desarrollen EPID, hasta en un 56%. En el caso de la esclerosis, 47%. En el caso del síndrome de Sjögren, 17% para EPID. En el caso del lupus, 6% para EPID. Pero miren, la enfermedad mixta del tejido conectivo, 56%. Es el más alto, de los cuales el 20% suele tener una presentación severa o grave. La forma más frecuente de PIT es uno que se llama NINE, que significa neumonía intersticial no específica, y esto se genera esto por la inflamación del tejido pulmonar. Pero ¿qué pasa? Hay otro que se llama NIU, que es neumonía intersticial usual. Y esta neumonía intersticial usual tiene características que son parecidas a una fibrosis pulmonar idiopática y por lo tanto va a tener menos componente inflamatorio. ¿Puede haber otros? Sí, puede haber otros, pero que se caracteriza el NINE por vidrio esmerilado, basal y periférica, respetando parénquima subpleural. Otra manifestación pulmonar viene a ser la hipertensión arterial pulmonar, y al igual que la esclerosis sistémica, es la causa más importante de mortalidad. ¿Ok? Es la causa más importante de mortalidad. Otras manifestaciones: tromboembolia, hemorragia alveolar, disfunción diafragmática, vasculitis. Ahora, la afectación renal suele ser poco frecuente, entre un 25 y 40%, y usualmente es afectación leve, por lo tanto tiene un buen pronóstico. Generalmente en el adulto, la lesión más frecuente es como una forma de glomerulonefritis membranosa, mientras que en niños una glomerulonefritis proliferativa. Puede causar también nefritis intersticial, microangiopatía trombótica, y generalmente suele ser de buen pronóstico. Hay otras manifestaciones, sí, cardiovasculares, musculares, neurológicas y gastrointestinales. ¿Qué quiero que se lleven acá dentro de las cardiovasculares? Generalmente suele manifestarse como una pericarditis y es el más frecuente, ¿ok? A veces como una efusión pericárdica. En la afectación muscular, 80-90%, como miositis, mialgia o una debilidad proximal y simétrica, como en el caso de la polimiositis o la dermatomiositis. En la parte gastrointestinal, muy parecido a lo que es la esclerosis sistémica, enfermedad por reflujo gastroesofágico hasta en 77%,
y también puede haber disfagia. Otros síntomas, dismotilidad, isquemia, hemorragia digestiva y perforación intestinal. Dentro de lo neurológico, acuérdense, puede haber una neuralgia o afectación del trigémico y suele ser bilateral. Bilateral. Otras manifestaciones, sí, pero en menor frecuencia. Polirradiculopatía, mononeuritis múltiple, neuropatía periférica, cefalea. Y la psicosis y las convulsiones son poco frecuentes, así que primero piensen en otro tipo de enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus, que puede tener manifestaciones del sistema nervioso central que pueden ser en forma de psicosis y convulsiones. Muy bien, y dentro de los exámenes de laboratorio, uno de los más importantes viene a ser el anti-U1-RNP, ¿ok? Tiene que estar sí o sí. Hasta el 50% de los pacientes pueden tener factor reumatoide positivo. Además puede haber leucopenia, trombocitopenia, anemia, la presencia de algunos anticuerpos como el anti-DNA, los anticuerpos antifosfolípidos, el ROS52 y además puede haber hipergamma globulinemia. Eso es por el tema de la producción de los autoanticuerpos. ¿Y qué criterios tenemos para hacer el diagnóstico? Tenemos varios criterios, los criterios de Sharp, los criterios de Alarcón-Segovia, los criterios de Kahn y los criterios de Tanaka. Esos son los que se utilizan más. Los criterios de Sharp los dividen en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, el diagnóstico es al menos 4 criterios mayores asociados al anticuerpo. Y puede haber criterios y en caso haya criterios menores, se necesita al menos 2 criterios mayores, 2 criterios menores y la presencia del anticuerpo. Como ustedes pueden observar, siempre se hace constante la presencia del anticuerpo, ¿ok? Y los criterios sí pueden ir variando según el tipo de compromiso que pueda tener el paciente. Esos son los criterios de Sharp. Y acá habla de miositis, lo que te puede dar con las miopatías inflamatorias, el compromiso pulmonar, que puede ser por la esclerosis parecido a la esclerosis sistémica, el fenómeno de Raynaud, el PAFI-Hans, que es la tumefacción de manos, y la presencia del anticuerpo. Y acá sí mencionan un anti-Smith negativo. ¿Por qué? Porque el anti-Smith positivo es más específico de un lupus. Criterios menores, alopecia, leucopenia, anemia, pleuritis, pericarditis, artritis, la neuropatía trigeminal y así, etcétera, etcétera. Los criterios de Alarcón-Segovia son los más concisos. Básicamente, sí o sí tener la presencia del anticuerpo como un criterio serológico. Y dentro de los criterios clínicos, tener 3 criterios clínicos al menos. Y uno de ellos debe ser incluir o sinovitis o miositis. El resto puede variar. Entonces, 3 criterios clínicos más la presencia del anticuerpo en los criterios de Alarcón-Segovia. Los criterios de Kahn, también algo muy parecido. Criterio serológico y el criterio clínico. Y acá tiene que estar sí o sí de la misma manera el anticuerpo, pero además tiene que estar sí o sí el fenómeno de Raynaud, porque habíamos visto que es una de las manifestaciones más frecuentes en los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Y acá te piden tener al menos 2 criterios clínicos, el fenómeno de Raynaud y el anticuerpo. Y en los criterios de Tanaka, que suelen ser los más completos, acá los dividen. Manifestaciones comunes, manifestación inmunológica y características de compromisos de otros de órganos. Si tienes al menos una manifestación común inmunológica y el compromiso de órgano, haces básicamente el diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero si no tuvieras alguna característica de compromiso orgánico, sí puedes asociarlo a alguna manifestación de superposición,
además de la manifestación común y la inmunológica, tipo LES, tipo esclerosis sistémica o tipo polimiositis dermatomiositis. Y acá los dejo enumerados para que ustedes lo puedan revisar. ¿Y cómo tienen que hacer su diferencial? Como ustedes han visto, esta enfermedad abarca, abarca de distintas enfermedades, lupus, AR, dermatomiositis. Por eso tienes que hacer el diferencial con esas enfermedades según el compromiso o la manifestación que tenga. Otras distintas, fibrosis quística, a nivel cerebral, demencias, Parkinson, pulmonar, asma, EPOC, cardiovasculares, aterosclerosis, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, y así para cada una, según el compromiso orgánico que pueda tener este paciente. ¿Y cuál es el tratamiento? Muy parecido a la esclerosis sistémica. Está enfocado según el tipo de compromiso que pueda tener. Si tiene un compromiso del fenómeno de Raynaud o las úlceras digitales, utilizar antagonistas de canales de calcio o inhibidores de la fosfodiesterasa. Si tiene un compromiso renal, utilizar glucocorticoides y además se puede utilizar un inmunosupresor como el micofenolato. Compromiso articular, hidroxicloroquina, glucocorticoides a bajas dosis, metrotexate. Si tiene un compromiso pulmonar, como en el caso de una hipertensión de la arteria pulmonar, se puede utilizar bloqueadores de canales de calcio, pero también los inhibidores de la fosfodiesterasa o los antagonistas de lo que es, o los antagonistas del receptor de prostaciclina. Ok, y en el caso del pulmonar, glucocorticoides, micofenolato, azatioprina o inclusive ciclofosfamida. Muy bien. Hasta ahí hemos hecho la clase de hoy día de estos dos temas. Mencionen si tienen alguna, no sé si tendrán alguna duda, algo que no haya quedado claro. Por favor. Doctor, ¿Sí? disculpe, al final cuando nos mencionó los criterios de Tanaka, ¿podría explicar el segundo, que era al menos una manifestación común inmunológica y al menos una característica en dos o más ítems? O sea, en las manifestaciones de superposición tendría que haber de la A1 y de la B1. Esa es la parte que no me queda Claro. clara. ¿Así? Exacto. Sí. Dice, al menos una manifestación común, una manifestación inmunológica y al menos una característica en dos o más ítems del A, del B y del C. ¿Qué se refiere con al menos una característica en dos o más ítems de A, B y C? ¿Qué quiere decir? O sea, dos ítems o más, ¿qué quiere decir? Que tienes que tener al menos, discúlpeme, voy a utilizar el marcador, tienen que tener ustedes una característica A o una característica B, o una característica A o una característica C, o una característica B o del C, ¿ok? Entonces tiene que tener al menos una característica de dos de los ítems A y B y C, ¿ok? Supongamos, tienen poliartritis en el tipo LES. Y también podrían tener dismotilidad esofágica del tipo de la esclerosis sistémica. Entonces, ahí ya cumpliría eso. Uno de al menos dos de estos ítems. ¿Ok? No sé si quedó claro con eso Jenny. Sí, sí, doctor. Gracias. Ok. Doctor, ¿Tienen alguna otra doctor, pregunta adicional? sí, doctor, Dime. una consulta. Actualmente, ¿cuál criterio nos recomendaría utilizar en la actualidad ahora? Porque nos ha mostrado acá también otros criterios también, pero ¿cuáles nos recomendaría usar actualmente? Actualmente no hay un criterio que predomine sobre el otro, ¿ok? No hay un criterio que predomine sobre otro.
Por facilidad, si ustedes tienen una sospecha, yo les diría que vayan aplicando los criterios de Kant o los criterios de Alarcón-Segovia. ¿Por qué? Porque son los más chiquitos y va a ser más fácil. Pero si ustedes, pero si ustedes aplicaron los criterios de Alarcón-Segovia y vieron que sí les dio positivo, o los criterios de Kant que les dio positivo, pero ustedes dicen, creo que tiene más manifestaciones, entonces ya yo creo que ahí, cuando ya tengan seguro de que puedan aplicar los criterios de Alarcón, Segovia y los de Kant, tal vez ya pudieran ahí aplicar los criterios de Tanaka, más que todo para ver si es que existen otros compromisos, ¿ok? Pero si no, ustedes pueden aplicar de frente los criterios de Tanaka. No hay ningún problema, pero yo les sugeriría que primero váyanse por lo más sencillo y después, si desean, pueden corroborar con los criterios de si cumplió o no Alarcón Segovia o cumplió lo de Kant, pueden corroborarlo con los criterios de Tanaka, porque si ustedes observan, los criterios de Tanaka suelen tener más datos, te suelen pedir más datos, entonces vas a tener que evaluar más al paciente de una manera más detallada, más minuciosa. Por lo menos es lo que yo les considero, es lo que yo les sugiero. Primero apliquen Alarcón Segovia, CAM y posteriormente ya podrían aplicar Tanaka. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿No hay más duda? No, doctor, ya todo claro, doctor. Muchas gracias. Ok, chicos, entonces ahí nos quedamos. Como les repito siempre, si hay alguna duda a través de su delegado o pueden escribirme al correo. Que tengan una buena tarde, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Cuídese.